En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Estamos todavía en el capítulo 20 del libro de Juan, del Evangelio según Juan, que habla de la resurrección de Jesús y cómo Juan selecciona ciertas circunstancias y pasajes y personas a las cuales primeramente Jesús se les apareció ya resucitado. En primer lugar, se le apareció a María Magdalena. También se le apareció a los discípulos cuando ellos estaban reunidos. Extendió sus manos hacia ellos para que vieran sus heridas y bastante probable también les enseñó las heridas de los clavos en sus pies y les mostró también su costado donde la lanza le había atravesado. Y habló con ellos y ellos ciertamente entendieron y comprendieron de que Jesús había resucitado. Y juntamente con las pruebas que Él les da sobre su resurrección, Él les dice que los envía a predicar el Evangelio. Les habla por primera vez de lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y también sopla sobre ellos el Espíritu Santo diciéndoles recibir el Espíritu Santo. Y luego en el verso 23 les habla del resultado de la comisión que les da y del poder del Espíritu Santo con el cual ellos iban a dar testimonio de Jesús, de su resurrección. Y les dijo: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Nosotros sabemos que no existe ningún ser humano que pueda perdonar los pecados de otro ser humano. Esa es una doctrina perfectamente y claramente establecida en las Escrituras, pues solamente Dios puede perdonar pecados, pero Cristo sí puede perdonarlos. ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión Jesús le dijo a un paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados? Y los fariseos y los escribas que estaban allí decían, hablando de Cristo: este hombre blasfema porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dijo que él sí tenía poder para perdonar los pecados de los seres humanos. Y les dijo que, y para comprobar que tenía poder, le dijo al paralítico, primero le dijo: tus pecados son perdonados. Y para dar una prueba de que él podía perdonar los pecados, manifestó su poder para sanar a este hombre. Y le dijo: toma tu lecho y anda. Y eso lo dijo en presencia de aquellos que cuestionaban la autoridad de Jesús de perdonar los pecados. Ahora vemos nosotros a un Cristo resucitado que previamente murió por los pecados de los pecadores, de los seres humanos. Y por lo tanto, Él sí tiene toda autoridad de perdonar. Cuando se nos da la gran comisión, como se le dio originalmente a los discípulos, de predicar el Evangelio, de ser testigos de la resurrección de Cristo, es precisamente a causa de ese mensaje que nosotros predicamos que se le puede remitir los pecados a las personas que escuchan este mensaje, que creen este mensaje,
que reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador, como su Redentor, pues Cristo es el que llevó los pecados de nosotros. Y también al que le retuviere los pecados le son retenidos. Esto significa que ciertamente los discípulos, hablando específicamente de los primeros discípulos, ellos fueron y predicaron el Evangelio. Los que oyeron y creyeron, sus pecados fueron remitidos, pero los que oyeron y no creyeron, no les fueron remitidos estos pecados. Entonces Jesús está enfatizando sobre la necesidad de que la gente escuche este mensaje con atención y lo crean. Y está también enfatizando la importancia de este mensaje y la importancia de los portadores de este mensaje, porque como Pablo dijo en el capítulo 10 del libro de Romanos, que cómo puede la gente llegar a creer si no hay quien les predique. Eso es lo que está enfatizando aquí el Señor al decir que a los que le retuviereis los pecados les serán retenidos. Esto implica de que nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura para que tengan la oportunidad de que sus pecados sean perdonados. Pero ahí había un discípulo en ese momento que Cristo se les aparece que estaba ausente. Este discípulo era Tomás, uno de los 12 que Cristo había escogido. Este Tomás también era llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron, hemos visto al Señor. Y ellos seguramente le dijeron a Tomás que el Señor les había mostrado las manos y los pies y el costado. Pero Tomás no creyó el testimonio de sus compañeros, los discípulos. Y él dijo, no les creo, sino que hasta que yo viere ciertamente las manos del Señor y metiere mi dedo en su costado y viere las heridas en sus pies, hasta entonces creeré. 8 días después, en verso 26, estaban otra vez los discípulos dentro de la casa y con ellos estaba Tomás, es decir, estaban ya los 11 discípulos porque Judas ya había muerto. Entonces, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo, paz a todos vosotros. Luego, después del saludo, inmediatamente le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás, viendo al Señor, exclamó y dijo, Señor mío y Dios mío. Es bien, pero bien significativo que Tomás reconoce la divinidad de Jesús al verlo resucitado. Y esto es así porque la resurrección de Cristo es una evidencia de su divinidad. Él había dicho previamente a todos sus discípulos que Él tenía poder de dar su vida y poder para volverla a tomar. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, porque ¿quién podría quitarle la vida a un Dios humanado, a un Dios que se había hecho carne, que se había hecho hombre, por la necesidad de llevar los pecados de todos nosotros? ¿Quién podía ciertamente quitarle la vida a Cristo?
nadie. Él dice, a mí nadie me quita la vida. Es decir, siendo Él Dios que había tomado forma humana, no había poder en todo el universo ni en ninguna criatura que pudiera ciertamente quitarle la vida al Señor. Él fue a la cruz porque si no va a la cruz, ¿cómo podría salvarnos? Entonces Él es el Cordero de Dios, entregado por Dios para que muriera por nuestros pecados y para que nosotros, los que hemos creído en Él, nuestros pecados sean perdonados. Entonces aquí vemos pues que la resurrección de Cristo, así como su muerte también, es una manifestación de su divinidad. Porque ¿quién podría morir por los pecados del mundo? Solamente el Dios que se hizo hombre. Solo Dios podía morir por nuestros pecados. La ofensa que nosotros habíamos hecho a Dios es una ofensa tan infinita que solo Dios mismo podía obrar nuestra redención y salvación muriendo por nuestros pecados en la cruz. Así que tanto la muerte de Cristo llevando nuestros pecados como su resurrección son muestras de la divinidad del Señor. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de poner mi vida porque es la única manera de redimir a la raza humana y tengo poder de volverla a tomar. Entonces Él resucitó al tercer día como estaba profetizado, según las Escrituras. Entonces Tomás, ciertamente al ver a Cristo resucitado, y mostrándole el Señor por medio de sus heridas su propia identidad, Tomás exclamó y dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces el Señor le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Y luego pronuncia una bienaventuranza para todos nosotros que hemos creído sin verle. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que ya nosotros, desde el principio, desde el momento en que hemos creído en Cristo, desde el momento que nacimos de nuevo, nosotros somos bienaventurados porque no vimos literalmente o físicamente a nuestro Señor resucitado. Simplemente hemos creído el testimonio de las Escrituras y de aquellos que nos predicaron el Evangelio y el testimonio del Espíritu que testifica juntamente con nosotros de que Cristo ciertamente ha resucitado. Y verso 30 en adelante, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero si se hubiesen escritas en este libro o en cualquier otro libro, yo pienso, dice Juan, que no cabrían los libros en todo el mundo. Está usando un lenguaje hiperbólico para enfatizar o enseñar que grandes cosas hizo el Señor que no están registradas por la magnitud, por la grandeza y por lo innumerable de sus obras milagrosas que Cristo hizo en su ministerio. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Rey prometido al pueblo de Israel, y que también Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, que Él es Dios manifestado en forma humana. Él es divino.
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el capítulo 21, hermanos, ya se habla de cómo los discípulos reaccionaron y cómo los discípulos vivieron inmediatamente después de la resurrección del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el que no había creído, pero que creyó, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Todos ellos estaban juntos. Y Simón les dijo, porque todos ellos también pescaban. Y Simón les dijo, voy pues a pescar. Entonces ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y en aquella noche no pescaron absolutamente nada. Y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ya Jesús se les había aparecido en varias ocasiones después de su resurrección. Pero en ese momento solo vieron que alguien estaba en la playa y que les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces ellos le respondieron que no habían pescado absolutamente nada. Entonces el Señor dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis pescado. Entonces lo echaron y ya no la podían sacar la red porque estaba llena de pescados, una gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, el autor de este evangelio, dijo a Pedro, es el Señor. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. El Señor sí había pescado. Y en ellas pan, y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y entonces había alimento en abundancia. Ellos podían haber escogido el pez más grande para cada uno de ellos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Fíjese bien que no fueron peces pequeñitos. El Señor escogió los peces más grandes para llenar la red que ellos habían lanzado. Entonces dice, llena de grandes peces, y hasta contaron los peces 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ellos consideraban que la pesca había sido un milagro, pero que también era un milagro que la red no se había roto. Y les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo todos ellos que era el Señor. Y el Señor tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Luego vemos cómo de una manera particular el Señor habla con Simón y le pregunta por 3 veces, ¿me amas? Y luego Simón dice, Señor, pero tú sabes que yo te amo.
Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y luego vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. Dándonos también a nosotros, hermanos y hermanas, a nosotros los pastores, evangelistas, maestros, a los misioneros, a todos aquellos que hemos sido escogidos para apacentar la grey de Dios, que el motivo principal para pastorear la grey de Dios es el amor. Por eso 3 veces enfatiza el Señor que Pedro tiene que apacentar por el amor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Esta es una pregunta que se repite constantemente para con nosotros. Es la pregunta que Dios nos hace. Y la respuesta de nosotros es la respuesta de Pedro. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Así que el motivo principal para servir al Señor es el amor. A este motivo del amor le podemos agregar también la gratitud, porque las Escrituras dicen que por gratitud debemos de servir al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Mañana vamos a iniciar otro tema para estudiar y aplicar a nuestra vida. Dios le guarde y Dios le proteja. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.